En esta entrega veremos las funciones de macros de Excel 4.0 relativas al área de trabajo, Workspace en inglés. En este tipo de funciones de macros de Excel 4.0 he preferido que las funciones de áreas de trabajo sean desglosadas y aparezcan cada una de ellas. Entonces, hay 72 tipos de función y algunas de ellas tienen, por ejemplo, en el 37 hay 45 subtipos de función, con lo que esto hace un total, por ejemplo, en inglés tenemos la hoja Get Workspace y tenemos un total de 138 filas, o sea, 138 tipos y sus subtipos de función. O sea, tenemos 138 posibilidades de información sobre el área de trabajo. Lo mismo en español, la traducción que he hecho me da 138 tipos con sus subtipos. ¿Qué tipo de información se obtiene con las funciones de área de trabajo? Pues, por ejemplo, el nombre del entorno es el tipo número 1. Nombre del entorno en el que se ejecuta Microsoft Excel. Por ejemplo, yo lo tengo en Windows 64 bis NT 10.00, que es un Windows 11. El número de versión de Microsoft Excel es el número 2. Por ejemplo, 16.0 es la versión de Excel que está corriendo en mi equipo. Y así, por ejemplo, pues cada uno de los casos. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, bueno, cantidad de memoria y memoria total no está disponible. No lo consigue obtener estas funciones. Un coprocesador matemático, si existe, verdadero, y si no existe, falso. Mouse, lo mismo. La barra de herramientas estándar devuelve verdadero, y si hubiera algún cambio en la barra de herramientas, pues se volvería falso. Ruta completa del directorio o carpeta de inicio predeterminada es el número 23. Y así con cada una de ellas. O sea, hay muchísima información. Por ejemplo, vamos a ver el 34, no, el 37, que es el que tiene más subtipos. Por ejemplo, el número correspondiente a la versión del país es 34 para España. Número del país determinado, o sea, este otro número correspondiente a la configuración del país actual en el panel de control de Microsoft Windows, o el número de país determinado por el software del sistema de Apple, es el 34 en este caso. Y esto se haría con la función tipo número 37 y esto devuelve una matriz horizontal de 45 elementos. El elemento primero es este y el segundo elemento es este otro. En los dos casos devuelve 34 en mi equipo. Pues tenemos también, por ejemplo, separador decimal, que en mi caso es la coma, separador decimal de Microsoft Windows. Separador de ceros es el punto, separador de listas es el punto y coma, y así. Tenemos muchísima información que podemos obtener con una simple llamada a una función de las macros de Excel 4.0. Sin necesidad de programar nada, ni con VBA ni a través de VBA. ¿Cómo he obtenido esta información? Pues, por ejemplo, me coloco en la celda E5, me voy a fórmulas, vamos a primero a quitar la protección de la hoja, fórmulas, administrador de nombres, y aquí tengo mi info, que es un nombre que he definido como indicar .area.de.trabajo
entre paréntesis, la dólar, o sea, no, delante del dólar una admiración, un signo de admiración para indicar que puede hacerlo en cualquier hoja esto. Esto se pasa en la celda B5 de cualquier hoja y luego le añado un ampersand para concatenar, es lo que me devuelve la función con otra función que es la T, que es para indicar algún comentario, y con, entre paréntesis, con hoy como función, para hacer que esta fórmula completa sea volátil y podamos actualizar esta información en cualquier momento con pulsar la tecla F9. Esta es la gracia del tema, es mandar, o sea, generar en el administrador de nombres un nuevo nombre con la función indicar .area.d .trabajo y con algún número de función. Por ejemplo, el número de función que hay en B5, en este caso. Y ahora lo único que hacemos es que en la columna E, en E5, por ejemplo, escribimos y si la fórmula, si C5 igual a 0, pues devuelve mi info tal cual. O sea, quiere decir que si no hay subtipo, devuelve la información de la función del área de trabajo. Y si hay subtipo, devuelve con la función índice, devuelve el elemento, el elemento que hay en el nombre definido mi info y el número de subtipo. En este caso no hay subtipo, con lo que devuelve mi info. En caso de, por ejemplo, vamos para abajo, en el 30.2, por ejemplo, devuelve un 4, porque es el margen izquierdo de la función de impresora. Entonces, en este caso, se obtiene gracias al índice. Y devuelve un 4. Por ejemplo, si lo vemos en la función 37, devuelve un 34, que es el número correspondiente a la versión del país de Microsoft Excel, y lo devuelve porque myinfo vale todo eso, es todo lo que hay, los 45 elementos que aparecen al llamar a la función 37, tipo 37, y de los cuales he seleccionado solamente el primero, con el índice, porque es el subtipo 1. Entonces devuelve 34 en el primer elemento de la matriz horizontal de 45 elementos. Hemos visto lo que hay que la fórmula que hay que escribir en la columna E, en los tipos de números de función que hay que escribir en la columna B, los subtipos en la columna C y el tipo, y aquí en la columna D tenemos el nombre del tipo de función. Entonces esto lo hacemos con una fórmula como esta, que simplemente busca, si es el idioma español, pues tira de la tabla de indicar área de trabajo y devuelve en lo que el retorno que aparece en la columna retorno, y si es el distinto de español, el retorno está en la tabla de Get Workspace. Con la función índice hace esto, y con la función coincidir busca que aquí tenemos la fórmula para buscar qué tipo y subtipo buscamos.
Si es español, tirará de la columna tipo num, o sea, buscará el coincidir el tipo num, y si es en inglés, buscará el tipo type num, con lo que tendremos los valores de la tabla y obtendremos los tipos de función en esta columna. Hasta ahora, en todas las funciones que he explicado sobre MacOS desde el punto 4, siempre doy hay una celda en la que se puede seleccionar el idioma que quieres de las macros desde el 4.0 entre español e inglés. Si elijo inglés, inmediatamente sale toda la información en inglés. Si la versión de Excel fuera en inglés, el falso y el verdadero sería true y false. También se convertiría en el texto que aparece aquí estaría en inglés. Con lo que estas funciones las he obtenido de un archivo que aparece en internet con toda la información de las macros desde el 4.0, y la versión de español es la traducción que he hecho de cada uno de los tipos de función. Este mes de septiembre estoy desarrollando y traduciendo funciones de varios tipos de las macros de este 4.0 que siguen siendo muy abandonadas, aunque sean anteriores a VBA por un año, y poco estudiadas en Excel, pensando que se van a retirar en algún momento. De momento, siguen funcionando en todas las versiones, desde Excel 4.0 hasta Excel 10.0 hasta Excel 21.0, y también en Excel para Microsoft 365, en todas las versiones antiguas y recientes de Excel. Con lo que es interesante conocerlas porque nos dan información que en otro caso haría falta saber programar en VBA, y eso no está al alcance de todo el mundo. Muchas gracias por tu atención y por seguirme en mi canal de YouTube y en mi página del blog de Excel Pedro Wave. Muchas gracias. Hasta luego.